Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos, a todas las personas que nos escriben en redes sociales, a toda esta gente tan bacana que nos están botando tan buena onda. Muchas gracias. Buenas, hoy vamos a terminar nuestro mágico y maravilloso y legendario y misterioso y fantástico viaje a Egipto, teniendo en cuenta que a Egipto siempre hay que volver. Nunca son demasiadas veces, nunca Egipto deja de asombrarte. Y como les digo, se va a hacer una inauguración impresionante del Gran Museo del Cairo que se merezca una ciudad y un pueblo como el egipcio. Entonces hoy vamos a estar en el corazón del proyecto egipcio desde hace más de 27 siglos y desde hace 5.000 años y desde hace mucho más de lo que podemos contar, el Nilo. Hoy vamos a viajar por el Nilo y vamos a contar las historias del Nilo, porque todo lo que decimos de Egipto, todo, el que exista la gente allá, el que haya existido el imperio, el que existan las pirámides, los templos de Karnak y de Luxor, todo lo que les cuente es posible por el Nilo. El Nilo es un dios, es el principal dios junto con el sol. Porque algo tan pródigo y tan maravilloso y tan generoso con los egipcios tenía que ser un dios, porque solo un dios podía dar tanto y simplemente esperar que lo cuidaran y lo quisieran. Estamos hablando de un río sagrado, tal vez dos civilizaciones que han creado su espiritualidad y su proyecto cósmico a través de un río, y que han producido un impacto tan grande en la cultura global planetaria en todas las épocas de la historia, son el Nilo y el Ganges en la India. Porque el Ganges en la India es el punto donde van a reencarnar en el ciclo de las reencarnaciones del hinduismo, que es la base de toda su estructura, religiosa. Aquí es el Nilo. Hemos dicho desde el primer capítulo que para ser inmortal y para tener derecho a todo ese mundo maravilloso de la muerte alrededor de la cual los egipcios fundaron semejante cultura tan impresionante, hay que haber muerto en el Nilo. O sea, usted, por muy egipcio que sea, si muere en otra parte, pierde el beneficio de la inmortalidad, porque es que es el Nilo el que le da ese beneficio a usted, no es ninguna otra cosa. Entonces, en el programa pasado nosotros estuvimos recorriendo los templos. Estuvimos por Luxor, por Edfu, por Komombo, estuvimos por Karnak, estuvimos por la isla de Philae, estuvimos por las pirámides, pero hoy vamos a estar por el río mismo, porque es por el río que sucede todo. En el momento en que los egipcios logran dominar y entender las crecidas y los ciclos de inundación y de contracción del agua del río Nilo, en ese momento se vuelven imperio. Así de simple. Son imperio cuando controlan las aguas, lo mismo que los chinos se volvieron imperio cuando controlaron las inundaciones del Yangtze.
Ahí en ese momento empezaron a funcionar como imperio. Aquellos que controlan las aguas entienden la naturaleza de su existencia. Entonces, esto lo entendieron en el albor de los tiempos, en el alba de los momentos humanos, ya desde entonces los egipcios. Y montaron una civilización alrededor del Nilo. Entonces, como Dios, lo llamamos Hapi, a el río Nilo, ¿sí? Pero los dioses de ellos están relacionados con el Nilo, porque fíjense que uno de sus dioses es Sobek, el dios cocodrilo que lo vimos en Edfu y Komombo, que ese es uno de los centros importantes de culto. Él es el que les digo que con las 3 capas de humor vítreo que tiene en el ojo puede entender cuándo viene una crecida del Nilo, y era por los cocodrilos, que los cocodrilos en África en general tienen digamos, una connotación sagrada importantísima, porque son los que les dicen dónde está el agua. Cuando estábamos en nuestro viaje a Mali, nos dábamos cuenta que los cocodrilos eran tan amigos de ellos porque el cocodrilo le había contado a la tribu fulani dónde era que quedaba el agua, y le había contado lo mismo a los Dogoni. Por eso es una figura sagrada y es una figura amiga, y en Burkina Faso los consienten, viven bastante más que los burkinabeses porque el promedio de un cocodrilo pueden ser más de 70 años. Entonces ese cocodrilo que está asociado a la vida de los ríos es, por supuesto, uno de los dioses egipcios. Otro dios es el hipopótamo, que es además un dios encantador porque es el dios de la fertilidad, el dios de las mujeres, el dios de la protección. Es una hipopótama embarazadita. Detrás tiene como una piel de cocodrilo puesta encima de ella, tiene una piel de león, tiene garras de cocodrilo y protege a las mujeres. Protege a las mujeres en la fertilidad. Acuérdense que la fertilidad en la antigüedad es la garantía de la existencia de un pueblo, porque los problemas de sobrepoblación van a ser realmente muy recientes. O sea, van a ser casi que problemas del siglo XX a nivel global, pero antes la fertilidad era el valor más importante porque era la proyección de existencia de los pueblos. Entonces, del Nilo viene todo, el loto y el papiro, entonces, que crecen a las orillas del Nilo. Por eso es que cuando se unen los dos, el Alto y el Bajo Nilo, es cuando se forma el imperio. Cuando ustedes ven una figura egipcia con un loto y un papiro, eso quiere decir señor del Alto y Bajo Nilo. Quiere decir que en general es Ramsés y de ahí para adelante. Entonces ellos tienen la tiara. Con esa tiara, el papiro y el loto, estamos hablando del Alto y el Bajo Nilo, el señor que lo controla todo, controla todas las fuentes del Nilo. Lo único que era pecado entre los egipcios, digamos no pecado, ese es su concepto que los egipcios tuvieran, lo único que tenía pena de muerte, se consideraba de la más extrema gravedad, era desviar, siquiera parcialmente, siquiera en un pequeño sentido, uno de las aguas del río Nilo, porque el río Nilo, y ahí en eso radica la sabiduría cósmica de los egipcios, el río Nilo, para ser tan importante y por ser la fuente de vida, era de todos los egipcios y es de todos los egipcios. Entonces, nadie podía tener propiedad sobre el Nilo mismo, porque el Nilo era la vida. Tener propiedad sobre el agua era tener propiedad sobre la vida, y eso no era ni siquiera concebible en el antiguo Egipto. Es importante recuperar el concepto sagrado del Ganges y del Nilo, inclusive de nuestro río Atrato como sujeto de derechos, porque en los momentos en que empieza la monstruosidad de considerarse el agua un commodity en Wall Street, es como si se considerara algo que se pudiera poner en la bolsa, la vida, el aire, la existencia misma sobre la tierra, la idea de privatizar las aguas cuando el agua es una condición absolutamente indispensable para la vida humana, cuando la gente puede vivir sin alimentación pero no puede vivir sin agua. El agua determina la vida y la muerte, cuando la sequía es de las amenazas más grandes del calentamiento global.
cuando del agua depende la supervivencia de toda la humanidad, privatizar el agua es condenar a la muerte a millones de personas como si fuera una ejecución en masa y hacer que la vida sea posible para aquellos que cuenten con la posibilidad de comprar un commodity. Es importante tener en cuenta que esto es una monstruosidad, ahorita que solamente tiene un valor, por así decirlo, simbólico en Wall Street, pero si esto se vuelve una cosa más representativa en términos económicos, nos habremos suicidado como especie por pura y física estupidez. O sea, digamos, ya sería que nos rajáramos como especie humana, o sea, los humanos, mira, chuleaos, si se les ocurre hacer una barbaridad de esas. Los egipcios tenían esto perfectamente claro, y lo tenían claro desde el origen del alba de los tiempos, y lo tienen claro los hindúes, ¿sí? Inclusive ahora, en tiempos modernos, tenemos un problema de que puede generar muchos líos porque los egipcios hicieron una presa, la gran represa de Asuán. Sudán hizo una presa y ahora la quiere hacer Etiopía. La hicieron Sudán y Egipto en tiempos en que todavía no teníamos la conciencia planetaria que hoy tenemos. Y ahora Etiopía quiere hacer una presa que se llama el Renacimiento y que sería la que le daría energía a todo el país. Pero ¿cómo eso afecta el ecosistema del Nilo? Y cómo eso afecte el flujo del Nilo en Egipto y en Sudán, porque es que Etiopía está muy atrás. Ahí tenemos que contar una cosa. Nosotros creemos que el Nilo es de los egipcios. El Nilo empieza en Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República del Congo, Etiopía. O sea, media África. Entonces, cuando nosotros pensamos en los egipcios como personas del Medio Oriente, árabes, también son del Medio Oriente y árabes. Y el proyecto de Saladino los hizo y los vinculó al mundo árabe. Pero ellos son africanos, son árabes, son africanos, son magrebíes, son del norte del África. O sea, Egipto es una bisagra en la historia de la humanidad. Entonces se puede jugar de local en todas, ¿me entiende? Puede jugar de local si estamos hablando de África, puede jugar de local si estamos hablando del mundo árabe, puede jugar de local si estamos hablando del mundo magrebí. O sea, póngalo donde quiera, es una bisagra por donde atraviesa toda la historia de la humanidad. Egipto es importante siempre, siempre. Y resulta que lo primero que tenemos que entender es que atraviesa todo el África y que estamos hablando del continente africano. Eso es muy importante porque se nos van a aparecer los hermosísimos nubios con su belleza descomunal y vamos a hablar de Sudán y vamos a hablar de un montón de cosas cuando decimos Nilo. Pero empecemos por la remota antigüedad, antes de ver todo lo que el Nilo ha significado y lo que recuperamos nosotros en ese viaje. Entonces nosotros empezamos a tomar, por un lado, estuvimos en el Cairo, que es como el epicentro, digamos, de todos los diferentes contactos. Y luego nos fuimos para Alejandría y eso fue lo que vimos en el primer capítulo, Cairo y Alejandría. En el primer capítulo contamos toda la historia general de nuestro viaje, en el segundo nos concentramos en Cairo y Alejandría, en el tercero nos fuimos por los templos, Nilo abajo, y ahora nos vamos a meter en el Nilo propiamente. En los ríos es importante entender lo que también pasa cuando uno está hablando de la Edad Media, ¿no? La Edad Media, más cercana a la antigüedad, el comienzo de la Edad Media se le llama la Alta Edad Media. Y la Edad Media, cuando ya se acaba, ya en las posprimerías del Renacimiento se le llama la Baja Edad Media. Eso es sumamente confuso desde el punto de vista del análisis de la historia y sobre todo teniendo en cuenta que la Edad Media solamente le pasó a los europeos, sino que como ellos contaron la historia se universalizó como si le hubiera pasado al resto del planeta, pero es un fenómeno fundamentalmente europeo. Con el Nilo, hago la analogía, el Nilo cuando nace, o sea, en sus orígenes eso es el Alto Nilo, y el Nilo cuando va a desembocar en el Mediterráneo, abajo, ¿sí? Es el Bajo Nilo. Contrario a lo que uno iba a pensar, ¿sí? Porque, digámoslo, uno lo tiene de otra manera referenciado. Entonces, Señor del Alto y Bajo Nilo es aquel que ha logrado reinar en un imperio, que ha conquistado toda la parte del Nilo, del Alto Nilo, es decir, todo lo que viene desde Etiopía, Kenia, Uganda, pero sobre todo Sudán. O sea, básicamente nuestra historia egipcia se va a remitir a lo que es Sudán. ¿Sí? De ahí para abajo,
Durante mucho tiempo desconocimos qué era lo que pasaba. Entonces, digamos, había muchas teorías, pero no se sabía exactamente de dónde nacía el Nilo. Pues tanto que los romanos, cuando alguien estaba buscando un imposible, decían, ve, este está buscando el nacimiento del Nilo, ¿cómo te parece? Entonces resulta que nosotros tenemos un gran, digamos, una línea que es todo el Nilo, y ese Nilo lo identificamos hasta Sudán. Ahí viene completico. En Sudán viene un afluente que viene de Etiopía. Ella muy antigua también. Ella con los reinos de Kush, ella con los reinos de Saba, o sea, Etiopía es muy antigua también y también tiene su historia y es muy tremenda y es muy valiosa y la libela y todo. Eso es otra historia, Etiopía, ¿sí? Esa civilización etíope va a encontrarse con la gran civilización egipcia en un punto en donde hoy es Sudán, que entre otras cosas se volvió Sudán del Norte y Sudán del Sur, en una ciudad que es la capital del antiguo Sudán como país y de hoy Sudán del Norte, que se llama Jartum. Entonces, Jartum es tan importante porque ahí es donde se encuentran los dos grandes ramales del Nilo, el Nilo como, digamos, como río principal y la otra vertiente. Entonces, al que viene de Etiopía lo vamos a llamar el Nilo Azul, al otro, al que nos viene desde el comienzo del África prácticamente, lo vamos a llamar el Nilo Blanco, y se van a unir en Jartum. Entonces, Jartum, por eso es que la vamos a oír tantas veces en las historias, porque es el punto donde se encuentra esto. Ahora, el Nilo tiene un sistema de rápidos. Entonces, la navegación en los rápidos del Nilo era bastante complicada antes. Entonces, en tiempos de los egipcios, el Nilo es toda la fuente de la vida. Ellos tienen claro, y por eso les decía lo de la pena de muerte, que para que eso funcione, tiene que ser para todos. Entonces, los grandes faraones, los emperadores, los faraones, digamos que eran, recordemos que la figura del faraón es una figura divina, porque vienen de Horus y son hijos de Isis y de Osiris. Entonces es una figura sagrada de origen. Esa figura sagrada de origen, que es una representación, digamos, de la inmortalidad en la tierra, porque ellos eran personas, pero eran personas nacidas de dioses. ¿Sí? Digamos, es un poco, en algún sentido, parecido a la figura de Jesús, que es hijo de un dios, pero es un ser humano. Estos faraones eran divinos y divinizados. Digamos, uno puede decir que eran los señores del Alto y Bajo Nilo, pero ellos no eran los dueños del Nilo. El Nilo es de todo el mundo. O sea, ellos no podían hacer con el Nilo lo que les provocara y nunca lo hicieron. Ellos lo que hacían era custodiar la gran riqueza del imperio que era el Nilo. Entonces el Nilo es la fuente de la vida, el Nilo es la fuente de la agricultura, el Nilo es la fuente del transporte de la piedra para hacer los templos y los obeliscos, la monumentalidad que ellos consideraban que era el sentido de toda su civilización. En sus aguas pastan los animales, en sus aguas es el limo. Hay una capa tal de una riqueza extraordinaria que se llama el limo, que es el que está en el lecho de las orillas del Nilo. Ese limo que está en el lecho de las orillas del río es lo que produce la fertilidad eterna y permanente, que hacía que cuando las aguas se secaran, todo eso fuera comida, trigo. Eso va a hacer que en el futuro Nilo, el río Nilo y Egipto vaya a ser el granero de los romanos. Entonces, parte de la grandeza y de la seguridad y de la sostenibilidad y de la soberanía de los romanos en el Mediterráneo
fue cuando controlaron a los egipcios, porque de ahí era que comían. El trigo lo produce el Nilo. Entonces el Nilo también es el arquitecto del mundo antiguo, no solamente de la civilización egipcia, que es su fundamento, sino de todo cuanto ocurriría en adelante, porque en la medida en que el Imperio Romano se sostenga del trigo de los egipcios, pues todo lo que pase de ahí por delante está garantizado por la existencia misma del Nilo una vez más. Alrededor del Nilo están estas ocas maravillosas que las vamos a ver tanto en los jeroglíficos, están esta cantidad de aves maravillosas y salvajes de las islas. Todo lo que uno ve representado en los papiros, en los jeroglíficos, pues es el Nilo, porque en el Nilo están los papiros. Los papiros se van a hacer de esa vegetación que surge alrededor del Nilo, que ellos la cogían, la cortaban, la estiraban y empezaban a escribir sobre ella su escritura sagrada. Entonces el papiro sale de la planta del papiro. El loto es otra de las características de las orillas del Nilo, y el loto es un elemento sagrado. Entonces, todo lo que ustedes ven, las ocas, que las vamos a ver de diferentes maneras volando sobre el Nilo, todas las aves, la gran pesca, que es de la alimentación, o sea, todo lo que nosotros vemos está relacionado con el Nilo. Entonces toda la civilización se hizo sobre él, por eso se le considera un dios, porque cuando la naturaleza es tan pródiga con un pueblo, ese pueblo tiene que considerarla sagrada porque su existencia es posible gracias a eso. Entonces, viajar por el Nilo es un sueño dorado. Así como les contaba que en el capítulo anterior, que cuando uno viaja a Egipto, en realidad va a ser un viaje a imaginarios, a ilusiones que uno tiene de haberse hecho 1000 veces en la cabeza, los sueños y las fantasías de cómo sería cuando uno estuviera allá y pudiera ver las momias y pudiera ver el Valle de los Reyes. Bueno, pues el Nilo es, digamos, el hit de todo. La navegación por el Nilo, digamos, en los viajes modernos se hacen los cruceros. Entonces, pues eso no es tan glamuroso como era antes, pero pues se hacen los cruceros. Pero imagínate que hay unas antiguas embarcaciones que están ahí desde que el mundo es mundo. O sea, eso no se sabe desde cuándo es que están las faluyas. Y las faluyas son estas velas triangulares sobre esa barcaza. Entonces uno hace un viaje en una faluya de esas y se siente en los albores de los comienzos de toda esta inmortalidad que los egipcios nos han enseñado en este momento a partir de su dominio de las aguas. Entonces, hay un ambiente en el calor, en el aire, en el color del Nilo, en su enorme extensión, en su presencia, en su durabilidad, que hace que uno se sienta el contacto con la inmortalidad. No solamente está en el templo, está en el agua. Es ahí donde uno siente que es grande lo que está viviendo y es grande lo que está pasando. Y esto va desde la más profunda presencia espiritual hasta la rumba que les contaba de que la gente atraviesa de un lado al otro el Nilo en una barquita en el Cairo y toman té y manzana caramelada y se empachangan de un lado para el otro y se devuelven. Y eso es una rumba de una noche en el Cairo, lo más de buena. Una rumba popular, baratísima, donde todo el mundo va, baila, pachanguea y se devuelve. Así nomás. Y me decía nuestro guía, Amar, decía, es que el Nilo es de todos. El Nilo no es solamente de los ricos, el Nilo es de todos. Entonces, el Nilo es una referencia para todo. ¿Por qué hace posible la vida? ¿Por qué hace posible la vida? Porque es que fuera de la franja del Nilo, lo demás es desierto. Entonces, si usted se va hacia el occidente, viene el gran desierto del Sahara y eso se le va a terminar ya en el mar. O sea, la franja del Sahara se extiende del Nilo hacia el occidente y es la que va a atravesar todos los países africanos hasta que terminemos ya más o menos a la altura de Mauritania, donde ya nos cogió el océano, ¿sí? Y para el otro lado, pues vienen los desiertos que nos llevan al Medio Oriente. Entonces viene el Sinaí, ¿sí? Y ya el Sinaí nos va a entroncar
con el mundo del Medio Oriente, pues esa categoría la hemos cuestionado mucho porque el Medio Oriente se refiere con respecto al meridiano de Greenwich, es decir, a los británicos, porque son los que dividieron el mundo de acuerdo a la cercanía o a la lejanía de su territorio. Entonces, lo que les parecía cerquita lo llamaban cercano Oriente y lo que les parecía muy lejos lo llamaron lejano Oriente. Pues bueno, vamos a utilizar esa categoría para decirles que de ahí para adelante ellos van a entrar por el Sinaí con lo que va a ser hoy, digamos, Jordania, Siria, Líbano, Israel, ¿sí? Y Palestina. Entonces, eso hace que ellos estén en el corazón de la geopolítica actual. En las épocas antiguas de la inmortalidad, por ahí no podía pasar nadie. Porque las civilizaciones que quedan allende del Sinaí son civilizaciones que se extendían y se contraían, y eso nos va a llevar después a la media luna fértil, que es lo que es Mesopotamia y Acadia. Y en esos valles, como era el único valle de la media luna fértil, era el único valle fértil en toda la zona de los desiertos del mundo del Medio Oriente, ¿ve? Entonces, por eso las civilizaciones no duraban mucho ahí, porque como era tan codiciado, porque ahí era donde estaba el agua, pues una civilización pasaba sobre otra y sobre otra y sobre otra, y por eso hay tantas civilizaciones allá. A los egipcios no los perturbó nadie, porque no había nadie que se acercara allá, porque estaban al lado y lado rodeados de un desierto que les permitió un aislamiento que durante tantos siglos les permitió desarrollar una cultura tan original, tan propia, tan poderosa, tan única, y todo bien. O sea, ellos llegaron a tener problemas cuando empezaron a surgir civilizaciones allende del Mediterráneo que fueron hasta allá. Los Hicsos en una temprana etapa, pero ellos no hablan mucho de los Hicsos, y luego ya cuando van a llegar los griegos, que los macedonios y más adelante, o sea, cuando lleguen los griegos, cuando llegue Alejandro, entonces a la muerte de Alejandro, cada uno de sus generales va a tomar una parte de los territorios que fueron de Alejandro. Entonces se van a llamar como se llamaban los generales. Entonces por Antíoco se llama Antioquía, ¿sí? Entonces por Ptolomeo se llaman los Ptolomeos, por Seleuco se llama Seleucidas. Esos son los generales de este man. Entonces hay un momento en que una parte de ellos va a dominar el Nilo, y como él era la oficina de prensa de los griegos, entonces ahí es cuando a través de la dinastía de los Ptolomeos se va a juntar la civilización egipcia con la civilización griega, lo cual va a ser muy importante particularmente para la historia de la medicina, porque ahí se van a encontrar dos grandes tradiciones y muchas cosas se aprenderán de ahí. Entonces, los egipcios duraron sanos un montón de tiempo, porque le digo, ellos eran antiguos para los antiguos. Y luego van a llegar los ptolomeicos, que todavía siguen respetando toda la civilización egipcia, simplemente la meten dentro de su parche, pero no la alteran. Los romanos después van a tomarse ya, y por eso era que todo ese tema de Cleopatra con Marco Antonio y con Julio César, era Cleopatra tratando de defender el imperio de lo que era Roma, después de haber visto cómo a la reina Zenobia la habían humillado. La reina Zenobia era la reina de Palmira, y era una mujer durísima. Y a esta mujer, cuando la derrotaron, porque ella no se quiso plegar ante Roma, la metieron en una jaula de oro desnuda y la pasearon por las calles de Roma en señal de humillación. Y eso Cleopatra lo vio y dijo: a mí no me hacen esa. Yo no me dejo meter en esa película, a mí no me pueden coger viva. Los romanos, porque los romanos son asperísimos para eso. Los conocía bien ella. Entonces es cuando ella se suicida haciéndose picar por unas para que no la cojan viva, porque ella no va a ser trofeo de absolutamente nadie. Ella tenía muy claro de dónde venía ella. Entonces ya después vienen los romanos, y los romanos van a sustentar su imperio en el trigo del Nilo.
Entonces, pero antes de que llegaran los pueblos por el Mediterráneo, los egipcios vivieron serenos, crearon las aguas, se juntaron con los nubios, otra antigua, gran y maravillosa civilización, porque por esa zona hay un montón de civilizaciones, ¿sí? Esas civilizaciones han quedado invisibilizadas por el colonialismo, porque el colonialismo, al aplicar una sola mirada sobre las diferentes culturas de los pueblos, dejó de entender todo lo que había sido las civilizaciones que están de ahí para abajo. Sí, tanto las etíopes como las sudanesas, como el mundo de Nubia, que esto nos va a llegar hasta abajo, a un reino que ya no es parte de este circuito, pero que fue muy grande, que fue el reino del Gran Zimbabue. Entonces, África estaba llena de enormes, colosales, gigantescas, profundas y poderosas civilizaciones, y la egipcia fue tal vez la más llamativa porque es de la que más tenemos información, pero de ninguna manera la única. Entonces, resulta que nosotros nos metemos por el Nilo. Hay un momento en que uno se baja, toma un camello, y con ese camello se va para Nubia, y en Nubia encuentra un pueblo muy distinto. Digamos, aquí los nubios son negros, son un pueblo profundamente negro. La gente del Nilo tenía un color cobrizo. Entonces ellos decían que habían horneado 3 panes, que un pan había quedado crudo y eran los blancos, que otro pan había quedado muy tostado y eran los negros, y que había un pan que había quedado perfecto, que eran ellos. ¿Sí? Los egipcios, que eran regios y sensacionales porque cada cual es el dueño de su propio relato, el corazón de su civilización. Ombligo del mundo se dice de muchas maneras. Cusco significa el ombligo del mundo. Entonces, para los incas, así, o sea, cada cual ha situado lo que yo llamo las oficinas de prensa en el corazón de su imperio según quien cuenta la historia. Contada la historia por los egipcios, ellos eran el ideal, eran los perfectos. Los nubios son una gente de una belleza descomunal. Y entonces uno va entrando a Nubia y ahí va entrando en en la pintura de las manos con la henna y en la pintura de los pies con la henna, y se va metiendo uno. Es una nueva mirada de una civilización enorme que fue la civilización nubia también, y se los va encontrando uno, y esto era lo que correspondía al Alto Nilo. Pero en los relatos históricos los teníamos hasta ahí. Entonces un día le preguntaron a Heródoto, ya griego, ¿dónde nace el Nilo? Y él dice, el Nilo nace en las montañas de la luna. ¿Cómo te parece? Y empieza una de las sagas más impresionantes, que es ¿dónde nace el Nilo? Entonces, eso va a llevar a que en el siglo XIX la gente se vaya a volver loca, literalmente, buscando el nacimiento del Nilo. Entonces, después de los romanos, van a venir los tiempos que más adelante serán, bueno, los cristianos. Luego va a venir el cristianismo copto, que va a ser tan importante en la cultura egipcia como lo hemos contado. Después vendrá el Islam, y el Islam llegará a darle una forma muy particular a la civilización egipcia. Y ya con el cristianismo copto y con el Islam, la antigua religión de los faraones se pierde. En el cristianismo copto, porque el cristianismo tiene una concepción del más allá muy diferente a la de los egipcios, en la medida en que no se va a reencarnar dentro del cuerpo físico para emprender la inmortalidad del mundo de los egipcios, sino que el cuerpo físico desaparece y se va al reino de los cielos. En el Islam la cosa es un poquito más compleja, porque no solamente no van a reencarnar tampoco, sino que no quieren las imágenes. Entonces, en el mundo de una imaginería gráfica tan reiterada y saturada y tremenda como la de los egipcios, para la civilización islámica las imágenes no tenían importancia, porque en el judaísmo como en Islam, la imagen no puede representar la divinidad. En el judaísmo ni siquiera se puede nombrar Yahvé. Yahvé es el innombrable. Entonces, pues no puede existir ninguna figura humana de él, porque no lo es en esencia. Y para los islámicos tampoco. En el Islam no puede existir una imagen ni de Mahoma, ni de Alá, sino las filigranas en las grandes mezquitas. Entonces, civilizaciones que tienen una idea diferente de la muerte van a ser las que van a gobernar en los territorios del Nilo durante las siguientes épocas.
después de esto van a venir los mamelucos, que fueron los únicos que le cascaron a los mongoles, junto con los vietnamitas y los caballeros teutones, y el resto del mundo cayó bajo los cascos de los caballos mongoles. Luego va a venir Mehmed, un hombre que va a ser un reino increíble, y luego van a venir los franceses y los británicos. Entonces va a llegar la época del colonialismo, y en la época del colonialismo estará la construcción del Canal del Suez, que es el que va a unir a los continentes, porque si usted no puede, antes del Canal del Suez, para poder atravesar el África había que ir al Cabo de la Buena Esperanza, y en el Cabo de la Buena Esperanza pues es donde se encuentran las tormentas. Ahí estuvimos en Sudáfrica cuando le dimos la vuelta, y entonces resulta que finalmente esa partida la terminan ganando los británicos, aunque los franceses hubieran hecho algo tan prodigioso como poder recuperar lo que significaban los jeroglíficos a través de la piedra Rosetta. Y de todas maneras, pues nos quedan esos bestsellers de Napoleón, cuando llegó la expedición del Egipto y se para sobre las pirámides. Napoleón era un tipo que tenía una conciencia de la historia que era absolutamente impresionante, y para a todo el ejército napoleónico, a todo su ejército francés, y les dice: deteneos, soldados, 40 siglos de historia os contemplan. Quedan los manes fríos. Y si no hubiera sido una época de ilustración como la que llegaron los franceses, la piedra Rosetta hubiera pasado desapercibida, pero era porque ellos iban a tratar de entender lo que estaba pasando ahí, que les llamó la atención esta piedra escrita en jeroglíficos, en demóticos y en griego, que fue la clave para entender lo que los egipcios llegaron a escribir en sus 27 siglos de inmortalidad. Esa partida la van a terminar ganando los ingleses. Y los ingleses se les va a abrir una galla terrible, porque Cecil Rhodes, cuya estatua está hoy en vilo, quería una África británica del Cabo al Cairo. ¿Cómo te parece? Teniendo en cuenta que Ciudad del Cabo es donde se nos acaba el continente africano, y el Cairo es la que desemboca, donde estamos cerca a lo que va a ser la desembocadura del Nilo en el Mediterráneo. Entonces, digamos, si no es por Tanzania, hubiese sucedido de esto, y bueno, eso es una cosa muy complicada. Entonces los ingleses van a tomar Jartum. Hay una película para eso, Jartum, y allá va a haber el general Gordon, que es el que va a ganar la batalla de Jartum, y hay una cantidad de historias que se van desarrollando. ¿Por qué es importante Jartum? Por el Nilo. Entonces, en esa época hay una fiebre en el siglo XIX que empieza, les da la locura por entender el mundo, no solamente del futuro, que son las grandes invenciones y la revolución industrial en su momento más poderoso, que es la locomotora de vapor, que es la máquina, que son las fábricas, sino por entender el pasado. Entonces empiezan a tratar de buscar los misterios de lo insondable. Y el más misterioso de los misterios de todo lo insondable, de lo inimaginable, era el nacimiento del Nilo. Entonces, lo primero que van a tomar son las fuentes de Heródoto, donde quedan las montañas de la luna. Y empiezan las expediciones más demenciales y más locas por tratar de encontrar las montañas de la luna. Hay una película así también, que le cuenta a uno esa historia, pero esa película es de Burton y Spex, ¿sí? Richard Burton, un personaje de dar alaridos, un personaje que se disfrazaba de árabe para ser el primer blanco que conoció la Meca, cuya mujer fue una viajera de su lado en un mundo en el que todavía las mujeres no habían podido viajar. Lady Burton, fascinada por él hasta la locura, lo siguió hasta las últimas consecuencias de un compromiso así en una época con un hombre tan loco, místico. Un hombre que entendió los misterios entre Oriente y Occidente. Este era un hombre universal. Burton se va a buscar el nacimiento del Nilo, y detrás se va Spex. Y hay un momento, Burton es el jefe de la expedición. Y entonces hay un momento en que Burton, al regreso, cuando ya encuentran una parte, cada uno va a encontrar una parte. Que si el río Cajera, que si el lago Victoria, ¿sí? o que si las montañas de la luna. Cada uno va a encontrar la locura o la muerte por un pedacito. Hay todos los mapas del Nilo imaginado, y cada uno cree tener la respuesta única y definitiva, y cada uno cree que el otro está equivocado y que él sí encontró la verdadera razón de esa búsqueda.
y que lo suyo es la verdad. Estamos en la época de la sociedad de la Royal Society, Geographical Society del Imperio Británico, que era la que decía quién es quién y dónde queda qué. Entonces, antes lo decían los griegos, todo se llamaba como los griegos dijeron. Ahora lo dicen los británicos, en ese momento lo decían los británicos, todo es donde los británicos dicen. Entonces, llegar a postular tu verdad ante la Royal Geographic Society de Londres era posicionarlo en el mundo, en la esquina del movimiento. Entonces, era allá donde se validaba la información, de entre otras cosas de los occidentales, porque pues la gente de las orillas del Nilo sabía del Nilo desde siempre. Entonces resulta que cuando regresan, Burton se enferma gravemente de una fiebre, gravemente. Y le dice a Spex, espéreme hermano, espéreme, para poder hacer juntos el anuncio ante la Sociedad Geográfica. Y Spex no lo espera. Y Spex se atribuye todo el descubrimiento y toda la expedición. Y Burton se muere de la piedra porque Burton era un hombre propio entre los propios y Spex estaba ahí era por Burton. Lo que no pasó entre Howard Carter y Cavernan, que Lord Cavernan le dice a Howard Carter, espéreme y abrimos juntos la tumba. Y Howard Carter tiene el honor, la palabra y la gratitud con Lord Cavernan, que fue el que le financió toda la expedición, de esperarlo. Spex se las da de avión y hace la exposición él. Y a este man le va dando una furia. Entonces llega y reclama y él impugna el descubrimiento de Spex. Dice, eso no es cierto, el que lo descubrió fui yo y eso es aquí así. Y se va a dar un debate, el gran debate entre Burton y Spex, que es el debate que va a definir la verdadera verdad de todas las verdades del nacimiento del Nilo. Y antes del debate, Spex tuvo un accidente con una escopeta y se mató. O sea, no fue un suicidio, pues como si iba a suicidar antes del día D, ¿no? No, se mató por un tiro de una escopeta y no llegó al debate, Juan. Y entonces no sabemos dónde nace el Nilo una vez más. Bueno, lo vamos a volver a intentar. Stanley Livingstone. El doctor Livingstone, que es la famosa anécdota de que Livingstone se perdió y nadie volvió a saber de él y mandaron a Stanley a descubrirlo. Livingstone, el único hombre blanco que había en ese momento en esa geografía, y lo ve y le dice, el doctor Livingstone, supongo. Entonces, siempre se volvió una frase como de cajón, ¿no? El doctor Livingstone, supongo. Livingstone era un misionero, era un hombre de buen corazón, era un hombre humano. Era un hombre fraterno, horrorizado por la esclavitud, un hombre con un alma grande que va a entender el corazón del África, lo va a entender desde el humanismo, lo va a entender desde el corazón. Y es tanto su compromiso con África que él pide que su corazón sea enterrado en África. Y efectivamente su corazón está enterrado en África. Entonces resulta que mientras tanto Stanley es un avión y es un sinvergüenza. Stanley es un mercenario, Morton Stanley, un mercenario del billete y la aventura, y él va a ser el que le haga el cruce al rey Leopoldo para poder destruir el Congo y convertirlo en una finca personal y hacer del Congo un sufrimiento increíble, que es el que está narrado en El sueño del Celta. Sí, porque lo va a destruir, va a crear un régimen de esclavitud y de masacres y de genocidios. Y después, más adelante, se volverá una colonia belga, pero durante mucho tiempo fue la finca privada del rey Leopoldo. Él es un genocida, lo que pasa es que como el rey es europeo, pero es un genocida, o sea, no hay ninguna gloria en lo que Leopoldo hizo y es una vergüenza.
lo que Leopoldo hizo en el Congo, y el que le hizo el cruce para que lo pudiera hacer es Stanley. Por eso de Morton Stanley no vamos a hablar bien, porque el man era un avión. Entonces un día salen en el periódico, porque es que en esa época era tan loco, que salía en el periódico, que si usted quiere ir a conocer la continuación de la leyenda de Gilgamesh, entonces usted se iba para Mesopotamia a buscar la leyenda del Gilgamesh. Hay un libro bellísimo que se llama Héroes, Sabios y Tumbas, que yo lo quiero mucho, el de Serán, que le cuenta a uno estas historias y cuenta el tipo que se fue a encontrar la continuación de la leyenda del Gilgamesh y se llama buscar una aguja en un pajar y va y la encuentra. Pero en aquella época salían avisos en el periódico que si usted quiere encontrar el nacimiento del Nilo, que si usted quiere encontrar las tablillas de Gilgamesh, que si usted quiere encontrar el origen de los reyes persas, de Jerjes y Darío, y la gente se iba. O sea, había una alucinación por descubrir los misterios de lo inexorable, ese espíritu del siglo XIX, que era un espíritu que no conocía límites. Entonces, pues en ese orden de ideas, Morton Stanley se va a buscar al doctor Livingstone, desaparecido desde hacía ya varios meses. Y se va. Ahora, aquí les ahorro todo el sufrimiento, las plagas, el río, las fiebres, todo lo que pasaba para llegar allá, que es infinito. Eso, o sea, eso es una cosa. Los detalles de todo esto son absolutamente impresionantes. El tipo llega y ve a Livingstone, y entonces ellos descubren otra parte del Nilo. Sí, ya es lo que está relacionado con el lago. Entonces ellos llegan y en el momento en que va a morir, porque después de la expedición llegan, ellos sí lo alcanzan a presentar, luego Livingstone va a morir y nunca se cuenta en estas historias a todas las personas locales que hicieron posible que estos expedicionarios comieran, durmieran, cargaron todos sus equipajes, les prepararon la cocina, los protegieron de los animales, los ubicaron, les encontraron. Todas esas personas se mantienen anónimas y solamente los nombres europeos brillan en la historia, porque eso es parte de la invisibilización de una mirada que solamente se validaba desde el mundo europeo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces había Susie y otro personaje que acompañaron al doctor Livingstone toda la vida. Cuando Livingstone muere, Livingstone es escocés, cuando Livingstone muere, le sacan el corazón y lo entierran debajo de un árbol de África, cumpliendo su voluntad de que su corazón quedara en el África. Y llevan su cuerpo miles de kilómetros hasta la isla de Zanzíbar para entregárselo a los británicos. Y en ese momento los escoceses ya formaban parte del Imperio Británico, ya habían acabado con la Highland, ya habían derrotado a los grandes clanes escoceses, y hay un momento en que los escoceses pues, van a formar parte del Imperio Británico, porque ¿qué más hacen? No es que están en ese vecindario, y se volverán inclusive tropas importantes del Imperio Británico. Entonces ya toda esa pelea estaba en el pasado, entonces se lo entregan a los británicos, y hoy por hoy, en un monumento muy bonito, en el corazón de Edimburgo, sí, que es una ciudad hermosísima que hace brillar a Escocia, que tiene lo suyo, su propia historia. Ahí está, en el corazón de Edimburgo, el monumento al doctor Livingstone. Entonces, bueno, estos dieron otra información muy importante también y nos dejaron esa mirada y esos diarios de Livingstone, pero todavía no tenemos solucionada la vaina. Otro día llegaron unos misioneros y encontraron un sistema montañoso que se llama el Rovensari. Y en ese sistema montañoso del Rovensari es lo que Heródoto llamaba las montañas de la luna. Allá. Entonces, o sea, esto era una referencia loca y las encuentran allá. Y resulta que cada uno, entonces tenemos el lago Victoria, el río Cajera, las montañas de la luna, la pequeña cadena del Rovensari. ¿Y entonces qué? Pues hasta 1952 se sobrevoló, cuando ya existía la aviación. Se pudo sobrevolar la zona y se descubrió que nace en un complejo hídrico tan grande como va a ser su recorrido, tan poderoso como va a ser su desembocadura en el Mediterráneo, tan rico como va a ser su encuentro con el Nilo Azul. Nace en el lugar más chévere, nace en un conjunto donde el lago Victoria, con el río Cajera, con las montañas del Rovensari, que son las montañas de la luna,
se unen creando un complejo hídrico de vastas proporciones que da origen al Nilo. Todo el mundo tenía razón, pero era una parte, ¿sí? Y ahí se descubre el nacimiento del Nilo, la fascinación más grande de los pueblos modernos por tratar de entender los misterios insondables del Nilo, que desde el siempre sereno e impasible se hiergue sus aguas por todos los pueblos que han pasado sobre él. Como le digo, todos los demás pasaremos. Y con esta apuesta a la inmediatez que tenemos en este momento, no lo dudes, el Nilo seguirá ahí. El Nilo seguirá ahí, los templos seguirán ahí. Impasibles contemplarán los faraones la vanidad de los seres del futuro, una vanidad basada en la inmediatez, en lo fútil, en lo superfluo, y contemplarán con esa idea que tienen ellos de la continuidad de lo histórico y de lo inmortal, cómo fueron seguidos por civilizaciones nimias que contaron pequeñas historias al lado de lo que ellos fueron y siguen siendo a las orillas magníficas del Nilo. Y aquí terminamos el viaje desde el asombro y el agradecimiento al gran río Nilo y a Ra y a todos los dioses y a Ramsés y a los señores del Alto y Bajo Nilo y al loto y al papiro y a las ocas y a todo el mundo fascinante que este prodigio de la naturaleza le ha dado a un prodigio de la cultura. Y con esto dejamos a los fascinantes y maravillosos e inagotables egipcios con toda la grandeza y el agradecimiento porque existan entonces como ahora. Por ellos son un pueblo chévere, definitivamente. Aquí terminamos nuestros viajes. Es decir, durante todo este tiempo nosotros estuvimos en Mali, estuvimos en Irlanda, estuvimos en Sudáfrica y en el Imperio Austrohúngaro y en los Balcanes, y estuvimos en Praga y estuvimos en Viena y estuvimos en todos los lugares, estuvimos en Jamaica y nos dimos una peregrinación a donde Peter Tosh y Bob Marley, y estuvimos en una gran cantidad de lugares donde mi corazón ha habitado o de lugares donde nunca había llegado y llegó por primera vez a contemplarlo desde las asombro. Estuvimos en los fríos de Irlanda y en sus procesos de paz, en el Ubuntu de los surafricanos, estuvimos en el increíble y maravilloso Japón, en el imperio del sol naciente y en la tierra exquisita de los japoneses. Estuvimos en todos esos lugares y escuchamos la maravilla de Dvorak y Smetana tratando de sembrar y entender el sentido nacional de los checos. Estuvimos en Hungría, pasamos por Budapest, estuvimos en todos estos lugares a donde hemos viajado, estuvimos en Islandia y allá en Islandia vimos estos lugares míticos donde se alojan los pueblos escondidos debajo de los volcanes y las tierras de los elfos. Vimos desde las geografías más frías hasta los lugares más cálidos, hasta los sitios más impensables o más poéticos, y aprendimos de estos pueblos y los vimos florecer y nos maravillamos de su historia. A lo largo de estos viajes que hicimos en el confinamiento de la pandemia, moviéndonos con la mente por los ríos, por los acantilados, por los mitos celtas, por los palacios impresionantes de Viena, por la sabiduría trágica de los checos que nos dieron preguntas que aún no contestamos, por esa tierra herida y hermosa de los Balcanes y cada una de sus razones históricas, por el florecimiento de los cerezos y los templos del Japón. Y así nos hemos acompañado mutuamente por historias de una de las actividades más enriquecedoras de la especie humana, los viajes. Con esto terminamos majestuosamente a las orillas del Nilo nuestros viajes. En el próximo capítulo vamos a hacer un especial de Chiribiquete
para continuar en la grandeza y en la inmortalidad y en el tiempo de lo remoto, para entenderlo desde el asombro del presente. Y el último capítulo de nuestro año de podcast, un año particularmente fructífero, movido y tremendo, va a ser el de Navidad, porque como no, ¿cierto? Tendremos el 24 de diciembre el podcast de Navidad con todos los juguetes y el agradecimiento a toda la gente que me ha acompañado, a este estudio que nos ha inspirado, a estos tiempos que a pesar de lo raros y lo bizarros nos han permitido seguir contando ininterrumpidamente las historias, y a ustedes que han estado todo el tiempo acompañándonos y viajando con nosotros desde los fríos islandeses, desde los acantilados de Irlanda hasta las montañas de la Luna, donde terminamos nuestro viaje. Entonces, desde los espacios de lo sagrado, de la inmortalidad del Nilo, de su imperturbabilidad en los milenios, de sus misterios en su nacimiento, de su prodigalidad en la vida, de sus dioses cocodrilos y hipopótamos, de los obeliscos que él ayudó a transportar en sus aguas, del Alto y el Bajo Nilo, del Loto y el Papiro, de los señores inmortales, de toda la fascinación y la magnificencia de la civilización egipcia, a quien agradecemos profundamente su existencia, y todo este largo recorrido de viajes por el sol naciente del Japón, por Sudáfrica, por los grandes ríos, porque también atravesamos el Níger, por los enormes paisajes que hemos visto, los acantilados, los fríos, los misterios, los volcanes de Islandia, los acantilados y los procesos de paz de Irlanda, la sabiduría del Ubuntu de Sudáfrica, la belleza de Bob Marley, su lucidez y su música en Jamaica. Desde todos estos espacios de viajes que hemos venido recorriendo en estos tiempos distópicos y con los cuales nos hemos movido por el universo, la historia, el pasado, el presente y desde los egipcios en la inmortalidad, en la narración, Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que se desee. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.